El breve tema que abordaremos ¿es necesaria la regulación de un contrato de maternidad subrogada? Miren, teniendo en cuenta las ponencias presentadas por la doctora Beltrán, Rupay y Carracedo, creo o pienso que la respuesta ya ha sido al menos dada, ¿no? Ya ha sido aportada. Sin embargo, quisiera permitirme el poder realizar una exposición propia y para ello quisiera lanzar dos ideas generales que son el presupuesto para el tema de hoy. Por ejemplo, la primera. La primera es dos expresiones latinas, de leye lata y de leye ferenda. De leye data significa cómo está la norma ahora, en estos momentos. Ustedes toman su código civil, una ley cualquiera, y bueno, tal y como está la norma es de leye data. Cosa distinta es de leye ferenda, es decir, cómo debería ser la norma. Es una primera idea que quisiera, por favor, tomemos en cuenta. Una segunda idea es la siguiente, la que se aprecia en la siguiente diapositiva. Y para esto, pues, traigo la colación. Y Jean Carbonnier señalaba rendía cuenta de un fenómeno que había advertido en la sociedad francesa. Ojo, Jean Carbonnier no es cualquiera. ¿Por qué? Jean Carbonnier fue quien hizo los más grandes cambios en materia de familia y sucesiones en Francia. Entonces, me parece que es una voz autorizada. Él hablaba de un fenómeno llamado el non-droit, o sea, el no derecho. ¿Para qué? Para decir que justamente habían casos en los cuales, miren, hay ausencia de derecho en determinadas relaciones humanas en las cuales, miren, paradójicamente, el derecho debería estar presente más que nunca. Ahora, y como muy bien han ilustrado, ¿no?, las ponentes que me han precedido, al parecer, ¿no?, por no decir es imperioso, se requiere una mayor especificación de legislación. Nosotros tenemos, ¿no?, y esto es algo que se ha evidenciado en las ponencias anteriores, o contamos solo con esta Ley General de Salud, y en específico con un solo artículo, con el artículo 7. Un artículo 7 que está redactado de una manera peculiar, digámoslo así, y que puede generar dos interpretaciones distintas. De un lado, por ejemplo, quienes consideran que no limita, y del otro lado, quienes consideran que sí limita. Ahora, más allá de lo que pueda decir la norma, por un momento, permítanme eso, quiero compartir con ustedes la siguiente diapositiva, en la cual se señala, por ejemplo, y estos son, digamos, los casos oficiales, ¿no?, los que todos o la mayoría de personas hemos visto, referidas justamente a maternidad subrogada, y por allí me he permitido insertar el caso de gobernación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que más allá de que tengamos tan solo una norma, la realidad nos hace ver que existen casos y se dan casos. Estos casos, estos supuestos mencionados son tan solo los oficiales entre comillas, porque basta con que ustedes se acerquen a alguna clínica de fertilidad y van a poder apreciar que el quehacer con relación a los contratos de maternidad subrogada es a diario. Entonces, si tenemos un supuesto en el cual existe por montones y no existe una norma correcta, pues ciertamente, ¿no?, como señalaba la profesora Rupay, el Estado está en deuda. El Estado peruano se encuentra en deuda. Ahora, entonces, entendiendo que es necesaria una regulación para estos casos, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, siempre, o por lo menos me ha quedado la impresión o la idea que al hablarse de contrato o convenio de maternidad subrogada, ¿no?, ya la profesora Beltrán, por ejemplo, precisó los distintos nombres que tiene esta figura, siempre, o la mayoría de veces, se ha tratado de centrar el análisis en cuanto al contrato, ¿no? O si es contrato o no es contrato, cuando en realidad, personalmente, creo que no solo o no es necesario solo dirigirnos a si es contrato o no es contrato para tener la regulación adecuada, sino es necesario hacer una mirada ex ante y una mirada ex post. Esta mirada ex ante nos va a llamar o nos requiere conocer el concepto de familia que maneja nuestro sistema, y una mirada ex post nos lleva a ver las consecuencias de este fenómeno. Entonces, si nosotros vemos no solo el contrato o convenio de subrogación, sino también centramos la atención en cuanto a la familia, la noción de familia que se maneja, y asimismo las consecuencias, me parece que podemos tener un mapeo general de lo que podría ser la regulación del contrato de maternidad subrogada. Ahora, y para esto justamente me permitía señalar lo que
manifesté al inicio, una diferenciación de ley data y de ley ferenda. Eh, en opinión personal, ¿no? Y en discrepancia con las profesoras que me han precedido, yo sí considero que ese artículo 7, tal y como está en este momento, ojo, nos podría presentar el límite. O sea, podría decir que estos contratos no están permitidos. Ojo, la opinión que sostengo no es una opinión, digamos, aislada o isolada, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van al sistema alemán, y sistema alemán, tribunal alemán, legislación alemana, de la cual nosotros hemos importado conceptos como, por ejemplo, la autodeterminación informativa, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, este tipo de contratos o acuerdos están proscritos. Y es más, llevan pena de libertad, 3 años. En el inciso séptimo, ¿no? De la ley del embrión, se señala que quien emprenda la acción de practicar una fecundación artificial o de transferir un embrión humano a una mujer, la que está preparada para abandonar a su hijo a terceros después de su nacimiento y en forma definitiva, bueno, tendrá la sanción. O sea, Alemania, por lo menos, no está a favor. Otro ordenamiento en el cual hay un poquito más de conocimiento de mi parte es el caso francés. Si ustedes van a Francia, van a ver que en Francia se establece que toda convención que verse sobre la procreación o la gestación por cuenta de otro es nula. Entonces, la opinión que sostengo en este momento es, tal y como está el artículo, pues ciertamente me parece que no avala esta posibilidad. El siempre que me parece que es ese filtro que no deja pasar, lo que no significa que no esté de acuerdo. Como lo hemos manifestado desde un inicio, y muy bien lo han hecho las ponentes que me han precedido, es necesaria su regulación. Es un mecanismo, es una técnica que está justamente al servicio de las personas. Pero esa posibilidad es de ley ferenda. De ley data, por el momento, me parece que presenta sus dificultades. Y es más, miren, podríamos estar a favor o en contra, pero en lo que estamos todos de acuerdo es que se tiene que regular. Miren, en el caso francés se dice que es nula este tipo de convenciones. Es más, miren, el Comité Consultivo Nacional de Ética en Francia, en una opinión del 15 de junio de 2017, es más, recomienda que se mantenga esta prohibición. Sin embargo, y acá viene justamente el mérito de la jurisprudencia, han habido casos, por ejemplo, la affaire Menesson, que miren, después de 19 años de batalla, reconoce la inscripción de dos hijas de una señora francesa. ¿Por qué? Porque justamente, conforme al ordenamiento francés, no se permite esta posibilidad. Lo mismo, la affaire Menesson lo ha permitido, ¿no? Recientemente, 2019, 4 de octubre de 2019. Más recientemente incluso, el 18 de diciembre de 2019, la Corte de Casación, o sea, la Cour de Casación francesa, mediante dos sentencias, ha establecido que sí, que también se debe, ojo, se debe producir ¿qué cosa? El registro de los bebés. Me explico mejor. Pasa muchas veces que las parejas francesas van al extranjero. Una vez en el extranjero, ¿no? Gestionan previamente, ¿no? el vientre de alquiler. ¿Qué pasa? Sale, por ejemplo, esposo y esposa, y cuando regresan, ya no regresan dos, regresan tres. Entonces, en ese supuesto, ¿qué es lo que ha hecho la jurisprudencia francesa? En un primer momento ha negado la posibilidad de que se pueda inscribir el hijo a nombre de estos dos padres franceses que ingresan al país. Sin embargo, ¿no? La Corte Europea de Derechos del Hombre, ¿qué ha señalado que muy a pesar de la prohibición del Estado Nacional, o sea, Francia, es necesario que se reconozca, ¿qué cosa? El nombre de los menores, que se les tenga que escribir. eh, esta tendencia está haciendo que poco a poco cambie la forma de percepción. Ciertamente va a tomar algún tiempo, pero por el momento, de ley data en Francia, existe la nulidad de este tipo de acuerdos. ¿Mm? Permítame hacer justamente lo que les remarcaba al inicio. Es necesario, me parece, para entender el conjunto de lo que se refiere a maternidad subrogada, no solo centrarnos en si es nulo o no es nulo, si es válido o inválido, sino mirar ex ante la noción de familia y mirar ex post las consecuencias. Por ejemplo, cuando se piensa en maternidad subrogada, o es más, el primer caso de maternidad subrogada ha sido, y permítanme que lo remarque acá, cuando fueron personas casadas. El caso que se evoca es el de la Suprema Corte de Nueva Jersey de 1988. Ahora, eh, si nosotros buscamos regular la maternidad subrogada,
no habría que olvidar qué cosa, que existen otros tipos de familia. Miren, yo me he permitido hacer la comparación entre monoparental y biparental, para dejarlo más claro. Por ejemplo, si nosotros pensásemos regular la maternidad subrogada, ojo, tenemos que remarcar también lo siguiente, que por ejemplo, digamos, el supuesto habitual o común ha sido el de biparental, dentro de biparental, una pareja heterosexual y normalmente entre personas casadas. Justamente, artículo 234 del Código Civil, ¿no? Que el matrimonio es una unión entre, voluntaria, ¿no? Entre hombre y mujer. Sin embargo, en la eventual regulación también hay que ver qué cosa. ¿Podrían acceder a este tipo de técnica simple y llanamente las personas que conviven? Ojo, ojo, que aún no han formalizado, ciertamente, por al menos un régimen patrimonial. Es más, vayamos más allá. ¿Podría darse el caso de que la maternidad subrogada también se dé en parejas homosexuales? Claro, y aquí coloco convivencia, porque según el Código Civil, ¿no? A la luz de lo que dice el 234, los homosexuales no pueden casarse o no pueden hacer matrimonio. Pero más allá por un momento de que el código lo prohíba o lo avale, pues la idea es, oye, ellos también podrían, ¿por qué no? ¿Qué cosa? Recurrir a este mecanismo. Y es más, miren, y acá viene tal vez lo que algunos consideran es algo más controvertido. El recurrir a la gestación por otro en casos de monoparentalidad, me expreso mejor. El papá soltero o un papá, un joven, yo, digamos, soltero, digamos que estuviese soltero, digo, quiero tener un hijo. ¿Qué es lo que hago? Recurro a un vientre de alquiler y al final soy papá a los 50 años, como pasó con Darío Regueira, si no me equivoco, en España. Ahora, ¿por qué no pensar también que podría darse para una mamá soltera? ¿A qué quiero llegar con esta filmina? Algo muy sencillo. Que en una eventual regulación, no solo, ojo, miremos que si es patrimonio, perdón, si es contrato o no es contrato, sino también a qué tipo de familia obedece. Porque hay varios tipos, ¿no? Si están casados, si son del mismo sexo, si es el papá solito, si es la mamá solita, o un papá soltero, mamá soltera. Entonces tengamos en cuenta eso también. Ahora, no solo nos quedemos en el tipo de familia, porque la cual podría recurrir el vientre de alquiler, sino también a las consecuencias. Las consecuencias van a ser de dos índoles, de doble índole, patrimonial y extrapatrimonial. Patrimonial, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de alimentos, en el caso de que el bebé aún se encuentre en la mamá gestante, ¿quién asumiría el costo? O sea, claro, lo normal es que justamente los padres, ¿no? Que están financiando la actividad digan, oye, nosotros pagamos todo, pero ¿qué pasa si hay desavenencias, ¿no? ¿Quién termina asumiendo este costo? La mamá gestante va a decir, yo lo estoy llevando nada más. Los otros padres van a decir, sí, pero, oye, asume el costo, ¿no? ¿Esto es algo que se tiene que regular? ¿Me parece necesario? Sí. Ahora, en tanto concebido me parece que es importante. En cuanto a persona natural también, es decir, cuando ya haya nacido. Porque ¿qué ha pasado? A raíz de la pandemia, hay muchos vientres de alquiler, pongámoslo así, que se han quedado, digamos, en el aire, permítame la expresión. Es decir, en Rusia estoy hablando, que a raíz justamente del cierre de fronteras, los papás ya no han podido recoger a los niños. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? ¿Quién asume ese costo cuando ya nació? Porque ya es persona natural. Rápidamente, por ejemplo, en el caso del cumplimiento del contrato, ¿qué pasa si no se quiere entregar al bebé? Hay muchas soluciones y una, por ejemplo, la que se dio en el caso de New Jersey que mencionábamos en la filmina anterior, es en la que se tiene que entregar el bebé a la mamá genética, ¿no? Ella ha aportado los genes. Justamente lo comentaban las ponentes que me precedieron, por ejemplo, ¿qué pasa si los papás se arrepienten? Hay un caso en España en el cual, eh, al final, por estas cosas de la naturaleza, se estaban implantando dos bebés, un bebé y una bebé. Pero al final, el, el embrión que primó fue el del bebé. Y ese bebé se dividió en dos. Entonces se tuvo mellizos. Los papás no estaban de acuerdo. ¿Y qué decían? No es lo esperado, no es lo que yo quiero. Entonces, es necesario también tener regulación sobre el caso de arrepentimiento de los futuros padres. ¿O qué pasa con la madre portadora, no la madre gestante? ¿Qué pasa si se arrepiente? Dice, no, ya no quiero ser la madre gestante, le entrego el dinero. ¿Qué pasa con el bebé si ya pasamos de ese plazo dentro del cual se puede practicar el aborto? No. Entonces, hay varios aspectos a tener en cuenta. Estos son los patrimoniales. Rápidamente menciono los extrapatrimoniales. ¿Sí? Por ejemplo, y acá lo más importante, el tema de la maternidad, ¿no? ¿Quién va a ser la mamá?
¿La madre portadora o la madre genética? Personalmente consideramos que quien tiene que ser considerada la madre es la madre genética. Más allá del vínculo que se puede haber creado por la madre gestante o portadora, me parece que, y esta es una opción, ciertamente, es una decisión de política legislativa, me parece que debe ser la madre genética. Sin embargo, quisiera incidir en la madre portadora. ¿Por qué? Porque la madre portadora puede ser casada o puede ser soltera. Como ha pasado en el Perú, ¿no? Una madre portadora casada, ¿a qué ha llevado? Ha llevado al final a que el bebé, por la presunción justamente de que el hijo es de esta mamá, que lo dio a luz, se considere papás ¿a quién? A ella que da luz y a su esposo, cuando en realidad los padres son otros. Entonces, habría que trabajar el tema del 409. Ojo, asimismo el 361, porque en el 361 se habla de la presunción del pater ist, lo cual tendría que cambiar porque, como sabemos, en la maternidad subrogada el papá no necesariamente es el esposo de la señora que accede a ser vientre de alquiler. Estamos dentro del supuesto de que la madre portadora sea casada. Ahora, si la madre portadora fuese soltera, ¿no? Eh, ahí viene justamente un problema a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque puede crearse un lazo, un vínculo con el bebé. Por eso, ojo, ¿qué se podría tener en cuenta, no? Que la madre portadora soltera, que ya haya sido madre en anterior caso, en anterior ocasión. ¿Para qué? Para que no nos genera cierto vínculo, ¿no? Pero para que entregue al bebé de ser el caso. Ojo, que tenga los medios económicos. ¿Por qué? Porque sucede muchas veces que se está usando este medio como modus vivendi. Yo recuerdo haber leído de una señora o una mujer que había hecho 6 vientres de alquiler. Entonces, por eso, estamos proponiendo ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, que no sea menor de 24 años, ¿no? ¿Qué pasa además con la madre portadora? ¿Qué pasa si cambia de opinión, como mencionábamos hace un momento? ¿Tiene abierta la posibilidad al aborto? Otra pregunta, ¿cuántas veces podría practicar la maternidad subrogada? Incluso si fuese altruista, ¿cuántas veces podría hacerlo? ¿Mm? En Brasil, por ejemplo, una resolución del Consejo de Medicina ha sugerido que tiene que ser necesariamente altruista, ¿no? Y les comentaba, la madre genética tiene que ser la mamá. Ahora, en cuanto al nombre, pues ciertamente me parece que si determinamos quién es la mamá, pues obviamente ya tenemos un gran paso, ya sabemos quién puede ser justamente la mamá que va a figurar en la partida de nacimiento, y ciertamente respecto del papá, esto se puede regularizar posteriormente. Ahora, una vez determinada la identidad y ciertamente la afiliación, ya por sí mismo cae el tema de la sucesión, es decir, al final, ¿a quién va a heredar? Ahora, dos filiminas más y termino. ¿Es necesaria una regulación? Sí. Como hemos visto, existen varios problemas, o varios, no problemas, sino existen varias etapas necesarias a tener en cuenta al regular el vientre de alquiler. Por ejemplo, el tipo de familia. Ojo, no, porque si vamos a regular, regulemos bien, pues. No vamos a pensar solo en las parejas que son casadas. Hay otros supuestos. Si vamos a regular, pensemos en las consecuencias patrimoniales que se van a generar. Los estamos remarcando. Si vamos a regular, pensemos también en las consecuencias extrapatrimoniales que se van a generar. Y asimismo, si vamos a regular, miremos el sistema en sí. Por ejemplo, miren, un artículo en materia laboral que dice, el pago del subsidio por la lactancia es un beneficio que otorga salud a la madre del hijo recién nacido vivo de un asegurado titular. Ta, ta, ta. Ojo, me queda claro que este artículo está pensando en que estamos frente a una pareja o bien casada o bien conviviente, pero heterosexual. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el supuesto que les comento se podría aplicar o se podría otorgar este subsidio? Digamos que yo y mi esposa hacemos vientre de alquiler y es otra la señorita que da a luz. ¿A quién correspondería el subsidio? ¿A ella o a mi esposa? Ten en cuenta que mi esposa no es la persona que ha llevado los 9 meses al bebé. ¿A qué quiero llegar? Que bueno, entonces es necesario no solo regular el vientre de alquiler en cuanto a lo que es cuanto a familia y consecuencias, sino hacer una sistematización del sistema peruano en sí. Y esto se hace necesario y con esta Filipina termino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, miren, ha pasado ha ocurrido en Francia, por ejemplo, que la gestación por otro, el GPA, así se denomina en Francia, ha llevado un mercado clandestino de madres portadoras. Ojo, yo no estoy diciendo que una regulación lo vaya a evitar, pero al menos una regulación nos da cierta seguridad, porque al final pasa muchas veces que se contratan especialmente a personas que tengan la necesidad de dinero
para poder sobrevivir a que se pongan como vientre de alquiler y al final sean ellas las perjudicadas, ¿no? O sea, la regulación es necesaria. ¿Para qué? Para buscar minimizar de la mejor manera posible este tipo de, ¿qué cosa? Mercado clandestino de madres portadoras, ¿no? Y finalmente, ¿no? Hay un proyecto que ha sido presentado en el Congreso 2018, el 3404-2018, en el cual se ofrecen ciertas ideas pinceladas de cómo debería establecer su marco regulador en cuanto al vientre de alquiler. Entonces, respondiendo a la pregunta primigeniamente planteada, ¿es necesaria la regulación de un contrato de maternidad subrogada? Sí. Y me parece que es necesario hacerlo teniendo en cuenta estos parámetros que hemos buscado ofrecer para hacer una regulación completa, total del fenómeno. Muchísimas gracias por el tiempo dispensado.